Descripción de los 5 factores. McCrae y Costa coincidían con Eysen en que los rasgos de la personalidad son bipolares y presentan una distribución en forma de campana, es decir, que cada rasgo en la mayoría de las personas tienen valores intermedios y solo unas cuantas valores extremos. ¿Cómo se pueden describir las personas que se sitúan en extremos? El neuroticismo y la extraversión son los rasgos de la personalidad más sólidos y omnipresentes. Costa y McCrae los conceptualizaron de forma muy similar a Eysen. Las personas con valores altos en el factor neuroticismo tienden a ser ansiosas, temperamentales, autocompasivas, autoconscientes, impulsivas y sensibles a trastornos por estrés. Las personas con valores bajos en el factor suelen ser tranquilas, apacibles, estables y están satisfechas consigo misma. Las personas con valores altos en factor extraversión tienden a ser cariñosas, joviales, habladoras, sociales y divertidas. En cambio, las personas con valores bajos en el factor tienden a ser reservadas, calladas, solitarias, pasivas e incapaces de expresar emociones fuertes. El factor de apertura a la experiencia permite distinguir a las personas que buscan experiencias nuevas de las personas que se encuentran mejor en un entorno familiar. Las personas que buscan de manera sistemática experiencias diferentes y variadas tendrán valores altos en este factor. Son personas que, por ejemplo, disfrutan probando nuevos platos de la carta de un restaurante o que buscan restaurantes nuevos. En cambio, las personas que no están abiertas a las experiencias pedirán siempre un plato que ya conocen y que saben que les gustará. Las personas abiertas a la experiencia tienden a cuestionar los valores tradicionales, mientras que las personas poco abiertas tienden a apoyar a los valores tradicionales y a mantener un estilo de vida fijo. Las personas con altos niveles de apertura suelen ser creativas, imaginativas, curiosas, liberales y prefieren la variedad. En cambio, las personas poco abiertas a las experiencias suelen ser convencionales, prácticas, conservadoras y no tienen ningún tipo de curiosidad. El factor de amabilidad distingue a las personas compasivas de las crueles. Las personas con un alto nivel de amabilidad tienden a ser confiadas, generosas, complacientes, condescendientes y amigables. Las personas que se acercan al extremo opuesto suelen ser desconfiadas, tacañas, hostiles, irritantes y críticas con los demás. El quinto factor, la responsabilidad, describe a las personas ordenadas, contenidas, meticulosas, ambiciosas, orientadas a cumplir objetivos y autodisciplinadas. En general, las personas con valores altos en este factor son trabajadoras, aplicadas, puntuales y perseverantes. En cambio, las personas con valores bajos en el factor de responsabilidad suelen ser desorganizadas, negligentes, perezosas y tienden a sucumbir ante las dificultades. Todos estos aspectos forman rasgos de la personalidad del modelo de los 5 factores. Evolución de la teoría de los 5 factores. Al principio, los 5 factores eran solo una taxonomía, una clasificación de rasgos de la personalidad básicos. Hacia finales de la década de 1980, Costa y McCrae tuvieron la seguridad de que ellos y otros investigadores habían encontrado una estructura de la personalidad estable, es decir, habían encontrado la respuesta a la pregunta fundamental sobre la estructura de la personalidad. Este paso fue un hito impresionante e importante. Ahora la disciplina contaba con un lenguaje común para describir la personalidad que constaba de 5 dimensiones.
Describir los rasgos de la personalidad, sin embargo, no es lo mismo que explicarlos. Para explicarlos, los científicos necesitan una teoría, y este fue el siguiente proyecto de McCrae y Costa. McCrae y Costa, en 1996, afirmaban que las teorías anteriores se basaban demasiado en experiencias clínicas y especulaciones. Hacia la década de 1980, la teoría y su división de las teorías clásicas y las teorías modernas basadas en la investigación empírica era cada vez mayor. Para McCrae y Costa era obvio que las teorías anteriores no pueden abandonarse. Sin más, se deben sustituir por una nueva generación de teorías que surgen de los conocimientos conceptuales del pasado y las conclusiones empíricas de la investigación actual. En efecto, esta tensión entre lo antiguo y lo nuevo fue una de las fuerzas impulsoras para que la creación de la teoría alternativa de Costa y McCrae, una teoría que iba más allá de la taxonomía de los 5 factores. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué elementos debería tener esa teoría de los rasgos? De los rasgos modernos que se encontraban ausentes en las teorías clásicas. Según McCrae y Costa, ante todo, la nueva teoría debería ser capaz de asimilar los cambios y el desarrollo de la disciplina de los últimos 25 años, basándose en los principios empíricos actuales derivados de la investigación. Durante 25 años, Costa y McCrae estuvieron en la vanguardia de la investigación sobre la personalidad, desarrollando y elaborando el modelo de los 5 factores. Según McCrae y Costa, en 1999, ni el modelo en sí mismo ni el cuerpo de resultados de investigación con el que se asocia contribuyen a una teoría de la personalidad. Fueron las palabras mencionadas por ambos. Una teoría organiza los resultados para exponer una historia coherente, para centrar la atención en aquellos asuntos y fenómenos que pueden y deberían ser explicados. Con anterioridad, McCrae y Costa, 1996, habían afirmado que los datos sobre la personalidad están empezando a aclararse. Ahora es el momento de empezar a darles sentido. En otras palabras, era momento de convertir el modelo de los 5 factores, taxonomía, en una teoría de los 5 factores.